Sí, todo excelente, muy bien, menos mal. Que tuvimos ahí un problema técnico con la computadora, pero ya estamos de regreso. Muy bien. Pues bueno, vamos a dar continuidad en donde nos quedamos el día de ayer, que fue, pues bueno, estamos analizando pues las acciones esenciales, estamos analizando cómo implementarlas, algunas recomendaciones que desde el punto de vista de un servidor, pues han ayudado en el ámbito hospitalario, en donde actualmente me desempeño para implementarlas. Justamente ayer veíamos que muchos comentarios iban encaminados a eso, ¿no? De que no ubicaban realmente que existiera, ¿no? Incluso de por qué los médicos dicen que hagan una cosa cuando ya está estipulado otra cosa. Entonces, estamos analizando justamente esa parte. El día de hoy, la realidad es que estas acciones, ya las más complicadas, las más fuertes, poderosas, las vimos el día de ayer. Ahorita vamos a ver las 5, 6, 7 y 8, que es la segunda parte, la mitad de las otras. Ya es un poquito más sencillo. Sin embargo, pues sí hay algunos detalles importantes que analizar dentro de estas, ¿vale? Entonces, pues bueno, en la acción 5, básicamente lo que nos habla es un tema de reducción de infecciones asociadas a la atención sanitaria o en salud. Esta acción, pues, se enfatiza principalmente en temas de higiene de manos, o sea, y no nada más de higiene de manos de que me tengo que lavar las manos, o sea, no habla referente nada más a eso, a que me tengo que lavar manos, sino que tengo que tener o debo de tener un programa integral de higiene de manos, ¿va? Porque de repente la acción esencial nos dice que pues, ¿cuál es la acción esencial 5? Ah, lavado de manos. Pues no, en esencia no es nada más que se laven las manos. La realidad es de que es un programa integral, porque la higiene de manos no nada más corresponde a que se las laven, sino es tener la capacitación, los insumos, todos los elementos que me permitan hacer esta acción. Y todos esos elementos pues deben de venir en un programa integral de higiene de manos. Es por eso que ahorita vamos a estar viendo todo lo que eso conlleva, ¿vale? Nosotros sabemos que dentro de este programa integral de higiene de manos, pues debo de tener pues en mente pues los 5 momentos de higiene de manos, ¿no? Y pues no, los 5 momentos no es antes de ir al baño y después de ir al baño, ¿verdad? Bueno, sí, o sea, sí lo tienen que hacer ahí, pero esos no son los 5 momentos, ¿sale? Entonces, los 5 momentos es 2 antes y 3 después. Recordemos que ahorita que vayamos profundizando un poco más en la acción, nos mencionan estos elementos, pero pues esta acción en lo particular es la más básica y es la que más trabajo les cuesta a la gente cumplir, ¿no? ¿Cuántas veces vemos, y me incluyo, ¿no? Me incluyo porque, no sé, empezamos a analizar de que vamos a ir a ver a un paciente o vamos a entrar a visita o tan solamente estamos en el entorno del paciente y la verdad es que no hacemos higiene de manos en ninguna de sus dos modalidades, ¿no? O si la hacemos toda mal hecha. Entonces, pues de nada sirve tampoco, ¿verdad? Lo hacemos con la técnica incorrecta. Entonces, realmente algo tan sencillo como es la higiene de manos es algo que nos cuesta muchísimo apegarnos a ella. Entonces, como bien lo mencionábamos el día de ayer, pues es un tema cultural, ¿no? Entonces, por eso sí que es importante revisar esto. ¿Qué nos menciona la acción como tal? Y eso es importante que lo empecemos a analizar. Nos menciona que de la acción 5, esto recuerden que son los extractos del acuerdo que declara la obligatoriedad de las acciones que está en el Diario Oficial de la Federación, que es aquella que en donde ya se modificó en el 2023, pero la primera versión se publicó en el 2017, ¿vale? Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice primero que las áreas responsables de capacitación de personal y las acciones de educación tienen que implementar programas de capacitación continua, ¿vale? Para el establecimiento de atención médica. Es decir, ustedes dentro de su unidad, si es que ya están laborando en una unidad de atención de salud, lo que no puede faltar en su programa de capacitación, el único tema, bueno, uno de los temas que no puede faltar en su plan de capacitación anual es el de higiene de manos. Es el único. Ese tiene que estar permanentemente dentro de su programa de capacitación, obligadamente, ¿sale? Y también aquí nos menciona que tenemos o debemos de tener temas de prevención de ellas y uso racional de antimicrobianos, ¿vale? Entonces, ojo, estas acciones anteriormente estaban nada más sujetas a evaluación en temas de ámbito hospitalario, pero ya también son sujetas de evaluación en instituciones de primer nivel, ¿va? Primero, segundo y tercer nivel de atención. Entonces, justamente es importante analizar estos temas, ¿va?
También nos dice que el área administrativa del establecimiento de atención en salud asegura el abasto y mantenimiento del material y equipo necesario. Y aquí, ojo, ahí nada más nos dicen que tenemos que asegurarlo. ¿Cómo lo vamos a asegurar? Por medio de un calendario de seguimiento de sus capacitaciones, el seguimiento del mantenimiento del dispensador de alcohol gel, el mantenimiento de los lavabos, el mantenimiento de la cisterna, o sea, todo, si nosotros pensamos en la higiene de manos, si nosotros lo queremos hacer por agua y jabón, tenemos que analizar que tenemos que tener agua de calidad y también con base a normativa, ¿no? Entonces, para tener esa agua de calidad necesitamos tener una cisterna, si es que la manejamos, cisterna limpia, el mantenimiento de la red de distribución, las bombas, o sea, todo lo que conlleva el poder llevar el agua donde se van a lavar las manos, todo eso es garantizar el mantenimiento y el abasto. Si es que me quedo sin agua, ¿quién me va a surtir? Etcétera, etcétera. Y el alcohol gel, pues en los puntos en donde se dispensan. Si es un dispensador automático, pues las baterías. Si es un dispensador manual, pues el mantenimiento. Todos esos elementos deben de estar en un plan de mantenimiento. Esa es la como recomendación que les doy. O sea, no nada más es ver que haya jabón ni agua, ¿no? O sea, es todo lo que está detrás de que el agua sea segura y de que llegue a donde yo me voy a lavar las manos y de que el alcohol gel que esté usando sí tenga el porcentaje de alcohol estipulado por la Organización Mundial de la Salud, todos estos elementos, ¿vale? Después nos mencionan aquí dos comités. El primero de ellos es el Comité de Calidad y Seguridad del Paciente o su equivalente fomenta el trabajo en el equipo a fin de coadyuvar la prevención y reducción, contribuir a las acciones propuestas por la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y lo que se diga en el CODECIN, ¿va? Que es otro de los comités que sí o sí deben de tenerlo, ¿sale? Y también nos ayuda a evaluar, junto con el CODECIN, la cédula única de gestión de paquetes de acciones preventivos de las CIAs. Esto es importante porque aquí, queriendo o no, nos están diciendo que debemos de tener sí o sí dos comités instalados. El COCACEP o su equivalente, que es el Comité de Calidad y Seguridad del Paciente, y el CODECI, que es el Comité de Infecciones Nosocomiales, ¿vale? Asociadas a la atención de la salud o nosocomiales. Entonces, es importante tener instalados estos dos comités, porque en esos comités se tiene que ver todo esto. Se tiene que ver el apego a la higiene de manos, el seguimiento del plan de mantenimiento a estos elementos que ya platicamos y todo lo que referente al paquete preventivo de acciones, que incluso ya hay un manual que, mal no recuerdo, ya está actualizado, donde viene pues cómo hacer la vigilancia epidemiológica de estos 4 paquetes preventivos, ¿va? Entonces, eso también nos los pide esta acción 5 que no nada más, por eso les digo, no nada más es lavarse las manos, y es una pequeña parte, creo que la más importante, pero para que eso pueda suceder tenemos que empezar a generar todo este tipo de acciones, ¿va? Aquí también nos menciona, voy a poner aquí mi puntero láser, aquí también nos dice que el CODECIN es un órgano consultor del establecimiento en los aspectos relacionados a la vigilancia epidemiológica, ¿sale? Y también en ese comité, pues tenemos que ver el Comité de Vigilancia y Control de Usos Antimicrobianos, ¿vale? Entonces sí es importante que pues empiecen a trabajar en este tipo de temas, porque ese es otro tema bastante importante de seguridad del paciente, ¿no? El uso racional de antimicrobianos, que pues igual, como se los decía ayer, en lugar en donde me digan que hacen un buen uso de sus antimicrobianos, invítenme para que me digan cómo hacerlo, porque la verdad, acá nos cuesta mucho trabajo, y no nada más acá, sino en todas las unidades de atención en salud, el trabajar con la parte médica, que es la que prescribe este tipo de medicamentos, es muy complicado que nos guiemos o lo hagamos de una forma, pues, adecuada, ¿no? Entonces, sí es importante que se empiece a trabajar, pues, en este tipo de programas, ¿vale? Ahora, también en el comité se tiene que llevar a cabo cuestiones de la norma 045, que es la de vigilancia epidemiológica, ¿sale? También tenemos que analizar eso dentro de este comité y nos pide que también la Unidad de Vigilancia Epidemiológica o la VH observe y analice la ocurrencia y distribución de las CIAs, ¿sale? Identifique las áreas de oportunidad para que pues podamos emitir acciones de mejora, realizar mensualmente informes de análisis que describen este comportamiento y coordinar acciones de prevención y control de infecciones, ¿vale? Entonces, como si se pueden dar cuenta, el CODECIN en este caso sí funge un papel importante dentro de esta acción. No nada más es el tema de que me tengo que lavar las manos, sino sí tiene que embarcar un poco más el tema de vigilancia epidemiológica. Y aquí es claro qué es lo que tenemos que analizar. Recuerden que todo esto es auditable. Si en algún momento alguna entidad
de salud les quiere hacer una auditoría de este tipo de elementos, les va a pedir, oye, ¿y tú cómo haces la coordinación de actividades para la prevención y control de infecciones? Ah, mira, es que yo llevo un calendario y hago esta vigilancia y hago este indicador y así. Eso es lo que les va a pedir. Realmente aquí no hay como una regla única, sino tienen que definir con respecto a su contexto organizacional. Por ejemplo, en mi organización, dentro de las 4 infecciones importantes a vigilar, la que más importante es, de esas 4, son las neumonías asociadas a ventilación mecánica. Entonces yo me focalizo más en esa, no porque las otras 3 no sean importantes, sino porque para mí, en mi contexto organizacional, es la que me está causando más impacto. Eso se vale, eso se vale. Si de repente me dicen, oye Julio, la verdad es que mi unidad de atención, pues las 4 son adelante, también se puede, ¿sale? Pero recuerden que a veces los recursos son tan limitados que se tiene que priorizar. Entonces pueden hacer ese tipo de cosas o ese tipo de ejercicios, ¿vale? ¿Qué más nos dice también la acción 5? Tenemos la 5B, que ahora sí nos habla directamente sobre el programa integral de higiene de manos, ¿vale? Y nos dice que tenemos que implementar la estrategia multimodal de la Organización Mundial de la Salud. Y esta estrategia la van a encontrar en la página de la OMS. Si ustedes googlean literalmente estrategia multimodal higiene de mano OMS, les va a salir toda la estrategia, todo lo que se tiene que hacer, ¿vale? En algunos de esos elementos es cambios del sistema, contar con la infraestructura necesaria para permitir a los profesionales de salud hacer la higiene de manos. O sea, se refiere a todo: lavabos, dispensadores de alcohol gel, agua de calidad, todo lo que se necesite para hacer higiene de manos. La formación y capacitación con respecto a esto, ¿sale? A cómo hacer los 5 momentos y los procedimientos adecuados para la fricción y lavado de manos, ¿vale? Entonces, dentro de su programa, como se los mencionaba anteriormente, necesitamos sí un programa integral en donde veamos la capacitación en estos rubros, ¿vale? Después nos piden la evaluación y retroalimentación, hacer seguimiento a la infraestructura y la observancia de las prácticas, ¿sale? Por ejemplo, un servidor en el comité del CODES, bueno, nosotros lo llamamos CODESIAS, en lugar de CODESIN, que es el equivalente. Vemos el análisis de cómo va el seguimiento de los lavabos, de los insumos que utilizamos y todo, porque nos interesa saber que realmente estemos utilizando los insumos necesarios para mantener la higiene de manos, ¿vale? Colocar recordatorios visuales en puntos de atención en el lugar de trabajo, ¿sale? Necesitamos tener, y esa es una buena práctica, en cada punto de higiene de manos coloquen un letrero de cómo hacer la higiene de manos, ¿va? Dependiendo con qué tipo de insumo lo estén haciendo, pero que venga la técnica avalada por la OMS, ¿vale? Fomentar una cultura de seguridad de la atención del paciente y personal sanitario en instituciones, ¿vale? Eso también es de mega suma importancia, ¿va? En el establecimiento nos piden que coordinemos esas acciones, difundir el material y realizar supervisiones periódicas, pero debemos de designar a una persona que se encargue. Normalmente, pues siempre se encarga la unidad de vigilancia epidemiológica, pero seguramente es una pregunta, y si nosotros no tenemos, no pasa nada, designen a una persona que tenga la capacitación, que tenga las competencias necesarias para llevar este programa. Realmente no es una gran ciencia llevar un programa integral de higiene de manos, pero sí es muy estructurado. Eso es lo interesante de esto. En el caso de un servidor, mi formación es ingenieril, yo llevé programas integrales de higiene de manos en otras unidades hospitalarias, realmente no es complicado, pero sí es necesario pues tener ahí la capacitación y las competencias. No es necesariamente encuadrarlo a una enfermera, encuadrarlo a un médico. O sea, realmente este es un trabajo multidisciplinario que pues se puede designar a las personas con las competencias, ¿vale? Nos piden que apliquemos la herramienta o una herramienta validada para la prevención y reducción de IAS, por ejemplo, la cédula única de paquetes de acciones preventivos, que es el que les digo, si ustedes googlean el manual de la cédula única de gestión de paquetes de acciones preventivas, si gustan, si ahorita terminando puedo googlear, se los muestro, ya está actualizado, pueden ocupar ese tipo de elementos, están muy sencillos, muchos seguramente ya lo han de ocupar, los que no lo conozcan, si gustan, ahorita se los muestro, ¿vale? Nos piden que durante las sesiones de COCACEP se analice la información obtenida por medio de la herramienta validada para definir las estrategias de mejora y estandarizar los procesos, ¿sale? Recuerden que tenemos que hacer la validación del apego de higiene de manos y de los paquetes preventivos. Y una de las herramientas o una de las metodologías más fáciles son los estudios de sombra, ¿sale? Y el estudio de sombra, no forzosamente, y ahí les doy el tip,
El estudio de sombra no es que asignen a alguien y vaya y empiece ahí a hacerse el mencito a ver si sí se hace higiene de manos o no. Lo que yo les decía mucho a la gente era, a ver, este, sencillísimo. Te juntas con el de vigilancia o si tienes cámaras de seguridad y funcionan, le dices al de vigilancia, le regalas una coquita y te sientas ahí un ratito a ver las cámaras y a ver quién hace higiene de manos o a ver quién no hace higiene de manos. Y listo, ese es un estudio de sombra, la gente no sabe que lo están viendo, muchas veces ni siquiera se percatan de las cámaras. Entonces así pueden hacer, esa es una estrategia, ¿no? Ahora sí que la estrategia que más les acomode a ustedes la pueden utilizar, ¿sale? Y tenemos que informar pues estos resultados de apego a las acciones de higiene de manos a los directivos, ¿vale? O sea, sus directores o sus personales de altos niveles deben de conocer estos resultados para hacerlos partícipes y involucrarlos pues, en la toma de decisiones, pues para un mayor apego a esto, ¿va? Si se dan cuenta, el programa integral de higiene de manos no nada más es que te lave las manos, sea, realmente sí involucra más pasos más allá de eso, desde el diseño, la infraestructura, la vigilancia, el apego, el presentar y rendir cuentas de los resultados. O sea, ya conlleva un avance o un nivel más complejo de todos estos elementos, ¿va? Obviamente, pues teniendo en cuenta pues los 5 momentos, la técnica correcta de higiene de manos de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Entonces, todos esos elementos pues, los tenemos que empezar a llevar a cabo, ¿va? Ahora sí que yo les digo, los 5 momentos, pues los 2 antes son para cuidar al paciente, pero los 3 después, pues es amor propio. O sea, imagínense, tener antes contacto con el paciente y antes de realizar una tarea séptica, pues sí, obviamente es para proteger al paciente, inicialmente. Pero los 3 últimos, o sea, tocar fluidos corporales y no lavarte las manos, la verdad es que qué valor de andar así por el mundo sin lavarse las manos. Después del contacto del paciente, pues también, ¿no? Qué valor de estar tocando a un paciente que no sabemos qué es lo que tiene y no te laves las manos, nada, no inventes. Perdón por la expresión, pero sí, qué asco, no haría eso. Después del contacto del entorno del paciente, pues sí estamos tocando todo lo del entorno del paciente y el entorno no nada más es hospitalización. En el momento en el que ustedes pisan una unidad de atención clínica o de atención de salud, ya ese es el entorno del paciente. Entonces, pues sí está como medio cañón no lavarse las manos, ¿no? Entonces, sí, realmente tenemos que apegarnos pues a todos estos elementos, ¿vale? Como le estábamos haciendo el día de ayer, ¿existe alguna duda antes de pasar a la acción 6? Abrimos el micrófono si hay alguna duda. Ingeniero, por acá en Facebook no hay muchas dudas, solamente que no, que vamos bien, dicen todos, la mayoría vamos bien, todo excelente, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. No, por acá no hay nada. Excelente, menos mal. Sí, realmente esta aparentemente es muy sencilla, pero es trabajar mucho con la cultura de la gente y de verdad que yo los entiendo. Realmente el lograr, y se los digo por experiencia, el que yo me acostumbrara a que antes de entrar al hospital, lavarme, bueno, hacer higiene de manos con alcohol gel, de verdad me costó trabajo, pero no tampoco tanto trabajo, me tardé en acostumbrarme 2 meses. O sea, el tema nada más es tomar la decisión y hacerlo. Eso es lo primerito. Pero sí ya realmente acostumbrar al personal en salud que va y sí realmente tiene contacto con el paciente, que sí realmente va y hace y deshace, pues sí es importante no tener en consideración eso. Sí ténganlo en bastante consideración. Es la más sencilla, pero por temas culturales y de flojera, la verdad. Dicen, ay, pues, ¿cómo voy a desperdiciar 40 segundos de mi valiosísimo tiempo en hacer higiene de manos? Cuando son nada más 40 segundos, no inventen. Es algo muy rápido, ¿no? Entonces hay que empezar a trabajar en eso. Ok. Si nos vamos ahora a la 6, que es reducción del daño del paciente por causa de caídas, pues bueno, aquí básicamente esta acción lo que nos pide es que nosotros, como barrera de seguridad, evaluemos y revaluemos el riesgo de caída de los pacientes, ¿vale? ¿Por qué? Porque de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, los pacientes se están cayendo, pero no se están cayendo, por ejemplo, que vayan a deambular y se caigan así, no. El paciente se está cayendo principalmente, o perdón, o la otra opción, que está en su cama y se rodó y se cayó, no. O sea, sí se llegan a caer así, pero no es como la frecuencia más alta. La frecuencia más alta es 2 factores importantes. La primera, el paciente no quiere que lo vayan a bañar y se va a bañar solito y bolas, agua caliente, adiós, se cae. Y el segundo es de que no siguen las indicaciones del profesional de salud de, oye, si vas a deambular, háblame
y yo te apoyo, pues no, les vale y quieren hacer lo que quieren los pacientes y pues ya no pudieron y se caen. Entonces, esos son los dos principales factores de los cuales están cayendo los pacientes. Entonces, realmente esta acción es la única que yo creo que sí es un tema más del paciente que del personal de salud. O sea, realmente si ya el paciente le está valiendo mucho, y se lo digo por experiencia, me pasó con un familiar que hospitalizaron y ya se quería andar ahí parando cuando tenía su brazalete de riesgo alto y yo, no, o sea, no, no, pero tú ayudas, no, no te voy a ayudar yo. El personal de salud me dijo que tenía que llamarles, les voy a llamar y pum, porque esas son las reglas, tenemos que hacer también partícipes pues a los pacientes en que eso se tiene que cumplir, ¿vale? Entonces, esta acción, aparte de que evaluemos y reevaluemos el riesgo de caída, también nos pide que tengamos en consideración algunas medidas de seguridad. Y esto sí me he dado cuenta. Hay pacientes con riesgo alto y los barandales los tienen en bajo. No vas a su habitación y los tienen bajo. O que los traslada pues personal que no tiene las competencias en traslado de pacientes. De repente los dispositivos auxiliares pues están lejos, ¿no? El paciente necesita sus lentes y ojo, el dispositivo auxiliar ni siquiera estoy hablando directamente de las muletas o algo, sino muchas veces el paciente necesita hasta el botón para llamar a la enfermera, para el interfón, o necesita sus lentes y se estira y se cae, de verdad. O dejan pacientes mayores de 65, menores de 18 sin vigilancia, se caen. O dejan los barandales de la cuna en bajo y se caen o la iluminación a veces no es la adecuada, se caen. Este me pasó a mí, se quieren bajar de la cama y no tienen el banco de altura y va para abajo, vámonos. O luego hay pacientes que por ahí andan despertando de la anestesia, ¿no? En terapia, y pues andan como medios alterados y pues ya se andan queriendo ahí aventar sus llaves de la cama y pues se cae, ¿no? Ni modo, hay que hacerles ahí una sujeción gentil para evitar que pues esto suceda, ¿no? Pero ¿qué nos dice directamente la acción? Si ya profundizamos en esto, nos piden la acción 6A que el personal de salud tiene que evaluar este riesgo de caída utilizando un instrumento o herramienta validada. Si ustedes me dicen que la escala X, Y, Z y todo, nada más les van a pedir, es una escala validada, porque de repente me ha tocado ver en instituciones de salud, es que yo me inventé mi herramienta. Oye, pero si está validada. No, pero yo la hice y sí me funciona. No, 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 tiene que ser una herramienta validada, ¿sale? Acorde a las características y necesidades del paciente. Por ejemplo, si están en una unidad de atención en donde tienen puros pacientes pediátricos y hay una herramienta para el riesgo de caída para pacientes pediátricos, pues ocupen esa. Si es un hospital general, pues validen qué tipo de población de pacientes tienen y determinen qué tipo de escalas van a estar utilizando, ¿vale? Y esta evaluación se tiene que hacer al menos en estos momentos. Cambio de turno, cambio de área o servicio, que ese es el que más cuesta trabajo. Cambio de estado de salud del paciente y ojo con este punto, cuando ustedes hablan del cambio de estado de salud del paciente tienen que definir cuáles van a ser esos cambios de estado de salud del paciente, ¿sale? O cambio o modificación del tratamiento farmacoterapéutico o farmacológico, ¿vale? Porque en el primero, pues es muy obvio, ¿no? Si cambian de turno y hay nuevo personal, pues la tienen que hacer. El cambio de área y servicio es bien interesante. Les voy a contar un evento adverso que tuve bien interesante, en el cual el paciente, pues dicen, bueno, es que yo ya le hice la reevaluación al inicio de mi turno y lo bajé a imagen, tenía 10 minutitos de haberlo bajado. Hicieron una tomografía contrastada, con doble contraste, perdón, fue de abdomen completo, doble contraste, y el paciente regresó, pero él ya tenía un riesgo medio. Y cuando regresó, hizo una reacción al medio de contraste y se mareó y se cayó. Entonces, ni siquiera le hicieron la evaluación de riesgo de caída. Y ojo, ahí sí fue un cambio de servicio, ¿eh? Porque lo fue de cambio de imagen a piso y no le hicieron la revaluación porque hace 10 minutos en el cambio de turno ya se lo habían hecho. Ojo, la regla no dice eso, ¿eh? O sea, tú lo haces en el cambio de turno y si lo cambias de servicio y lo regresas, tienes que volver a hacer la evaluación y reevaluación, porque tú no sabes bajo qué condiciones está regresando el paciente. Es que, ¿cómo crees, Julio, que el medio de contraste provocó eso? Es que los pacientes todos somos diferentes, ¿eh? Como hay personas que es alérgico a todos los medicamentos, como hay personas que es alérgico a nada. Y de verdad, y por eso les cuento no es como que siempre suceda, pero son casos aislados que de repente dices, ah, ahora entiendo por qué existe esta regla. Ahora entiendo por qué los profesionales de salud, expertos en esta materia, crearon esta regla de la acción esencial 6.
Entonces, sí, realmente tiene que tener en consideración los cambios de área y servicio. Y no nada más es que me voy a cambiar de terapia intensiva a hospitalización, no, o sea, tan solamente el simple hecho de bajarlo a imagenología y subirlo a piso, ese ya es un cambio de servicio, ¿eh? Entonces, consideren, de verdad, te los platico como experiencia. ¿Es cambio de estado de salud del paciente? Pues sí, obviamente, si es un paciente que está establemente de la presión y de repente se hipotensa, pues es un cambio de estado de salud del paciente, ¿no? Entonces, tengo que hacer la reevaluación del riesgo de caída. Pues esta acción en específico es la que menos cumplen porque es fácil de auditar. Préstame el expediente clínico. A ver, veo las notas de enfermería en este turno, en este y este cambió de presión, pero no le hicieron la reevaluación del riesgo de caída. Ya, desde ahí empezamos mal. Entonces sí tienen que definir bien qué son los cambios de estado de salud, ¿vale? O cambios y modificaciones en los tratamientos, ¿no? De repente el paciente está bien y el médico, el paciente digamos que está establemente bien, pero el médico pasó a visita y le dijo, el paciente es que no he podido dormir y pues ya le receta por ahí unas gotitas de ribotril, muy rico, GPI, les ponen ribotril y pues ya se lo dan, ¿no? Por ejemplo, pues ahí ya le hicieron un cambio de tratamiento farmacológico y como es un sedante o como es un medicamento que altera el estado de alerta del paciente, pues se tendría que revalorar el riesgo de caída, indiferentemente si ya se lo hicieron en el cambio de turno. Digamos que el cambio de turno es como trámite, lo tienes que hacer, pero si durante el turno sufren estos tres elementos, se tiene que volver a hacer, ¿eh? No se tienen que esperar hasta que llegue el otro turno, porque eso es lo que me han a veces dado como respuesta en muchos lugares. Y después de eso nos piden que informemos al paciente familiar o cuidador el riesgo de caída, que este es importante. Tenemos que educar al paciente y a su familia en cuestiones de riesgo de caída. Tenemos que explicarle qué significa el rojo, el naranja, el verde, el azul, el amarillo, el negro, los colores que ocupen, la regla, la escala, los barandales en alto. Eso se los tenemos que explicar porque, como se los decía, los pacientes se están cayendo porque el paciente cree que puede cargarlo al baño cuando muchas veces ni siquiera está indicado que se pueda levantar de la cama. Entonces, en lugar de pedir un pato o un cómodo, se termina levantando y pues se cae el paciente. Entonces, algo sencillo se termina complicando por no tener la información y muchas veces el paciente es que a mí nunca me dijeron o el familiar es que a mí nunca me dijeron. Entonces, la información del paciente es muy importante que la tenga, ¿vale? Básicamente, eso es lo que nos dice la 6A. La 6B nos habla sobre las acciones de seguridad. Y ojo, algo que cuando, bueno, ahorita el extinto ya modelo de seguridad del paciente del SINASEAM, que ahora se llama MUE, que es el modelo único de evaluación de la calidad, nos decían, ok, ya reevaluaste y evaluaste el riesgo de caída. Chidísimo. ¿Y eso en qué te sirve? O sea, el brazalete en color rojo va a evitar que el paciente se caiga o qué, o sea, se lo ponen y en automático le sale una burbuja y ya no se va a caer. Y la verdad es que tenía razón, ¿no? O sea, esa evaluación y reevaluación sirve para que ustedes puedan implementar las acciones necesarias. Es decir, cuando ustedes hagan su proceso de riesgo de caída, es que digan, a ver, si el paciente tiene un semáforo rojo, tienes que hacer estas acciones. Si tienes un semáforo amarillo, tienes que hacer estas acciones. Y si tienes un semáforo verde, tienes que hacer estas acciones. Ese es el objetivo de la evaluación y reevaluación, no nada más es como para tienes rojo, chido, bye. No, no es como el medicamento de alto riesgo que dices, tiene el círculo rojo, pues ya me vale. No, 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 no. Es que si tienes un riesgo de cualquier tipo de semáforo, ¿qué es lo que vas a hacer con ese semáforo? Eso es lo que sirve para esto, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí nos dicen algunas acciones, ¿no? En caso de que el paciente se encuentre en cama o camilla, debemos de levantar los barandales, que el funcionamiento de los barandales o camillas estén siempre en funcionamiento. Y aquí es cuando te evalúan esto, a mí cuando yo evaluaba esto en FMS me gustaba mucho porque es, verifica el funcionamiento de los barandales. Ok, ¿el funcionamiento de tus barandales sí realmente sirve? Sí. ¿Y cómo lo sabes? Tienes un plan de mantenimiento, lo verificas cada semana, cada 2 días, tienes un checklist en donde cada cambio de paciente verificas que la cama esté bien. No, pues no, entonces ¿cómo me garantizas que está bien? Es que le hago el mantenimiento cada 6 meses, no, no inventes, y el barandal y si me falla al mes o a los 2 meses, ¿qué hago? ¿Verdad? Entonces, ahí son como las estrategias, ¿no? Yo les recomiendo que hagan un checklist. A lo mejor no diario, si quieren, pero sí a lo mejor cada cambio de paciente, o sea, se va de alto un paciente, va a entrar otro, entonces biomédica aprovecha para hacerle un checklist, a ver, verifico barandal, esto funciona, listo, check, estamos listos, ¿vale?
Informar al familiar cuidador que debe permanecer en su cama o cuna, trasladar al paciente con barandales en posición elevada. Cuando sea necesario trasladar a un menor fuera de la cuna, tiene que permanecer en compañía del personal de salud o un familiar. De acuerdo con la condición clínica y edad del paciente, tiene que ir acompañado al baño, realizar sujeción al paciente cuando sea necesario. No se les olvide que si van a hacer sujeción, soliciten el consentimiento informado, por favor. No queremos ahí demandas. Identificar el riesgo de caídas con tarjeta en cabecera, pie u otro medio que permita la identificación, que puede ser un brazalete, o sea, pueden usar ahí su creatividad, obviamente con una herramienta validada, ¿va? Y básicamente eso es lo que nos pide esa 6B. También acá nos dan algunas otras recomendaciones, ¿no? Aditamentos de ayuda como bastones cerca, lentes, que era lo que les decía, ¿no? Interruptores de timbre y luz cerca del paciente, ¿no? De repente tienen el botón de enfermería para llamar a enfermería como hasta la puerta, ¿no? Y el paciente está en su cama, pues ¿cómo? ¿No? Tiene que estar cerca. Iluminación nocturna dentro de la habitación del paciente, mantener puertas abiertas de la habitación sin cortinas que impidan su vigilancia. Ojo, no estoy diciendo que esto siempre lo tengan que hacer. Ustedes tienen que analizar estas reglas y decir, a ver, el paciente tiene un semáforo rojo. Si es un semáforo rojo, tengo que hacer esta. Tiene un semáforo amarillo, entonces es un intermedio. A lo mejor ahí ya no tengo la iluminación nocturna, ¿no? Pero sí debo de tener los barandales en alto. O a lo mejor el paciente ya tiene una escala de riesgo de caída verde. Entonces ya no necesito tener esta y esta, nada más voy a dejar esta y esta y esta. De eso se trata. No se trata de que tengan todas siempre, sino de que las tengan bien identificadas y digan, bueno, dependiendo del tipo de semáforo, voy a hacer un XY tipo de acción. ¿Va? Y si detectan algún tipo de tema o caída, necesitan notificarlo al sistema de notificación de eventos relacionados a la seguridad del paciente, que es la siguiente acción esencial que ahorita voy a tratar. ¿Vale? Tenemos una 6C que nos dice de las acciones de la organización. ¿Sale? Estos elementos son un tema más infraestructural. O sea, estos elementos nos dicen que debemos de tener ciertos elementos de infraestructura para evitar caída del paciente, por ejemplo. Nos pide que verifiquemos los siguientes factores arquitectónicos, es decir, las áreas de los baños y regaderas deben de contar con barra de sujeción, ¿sale? Esa sucede como su octava tarea desde ayer. Van a ir a los baños de sus habitaciones y van a decir, a ver, ¿tiene barra de sujeción en donde se baña? Check. Área de regaderas tiene que contar con piso y tapetes antiderrapantes. ¿Lo tienen? Check. Tiene que existir señalamientos sobre rutas de evacuación, presencia de escaleras, rampas, desniveles en el suelo. Check. Y esto está hasta por protección civil, ya ni siquiera por acción. Evitar escalones a la entrada de la salida del baño. Dice evitar. Yo les recomiendo que no lo tengan, pero bueno, si lo tienen no pasa nada. La escalera o rampas tienen que contar con material antiderrapante y barandales. Check. Las escaleras deben de tener escalones a la misma altura y de acuerdo aquí, ojo. Las escaleras hay una norma que es la NOM 001 de infraestructura y ahí les dice a qué altura deben de estar los escalones, qué tanto deben de estar separados, etcétera, etcétera, ¿vale? El área de tránsito tiene que estar libre de obstáculos, el mobiliario como los burós, bancos de altura, sillón y los cables que generen tienen que colocarse en lugar asignados para esto, los dispositivos específicos para deambulación como bastones deben de estar siempre con gomas en los puntos de apoyo, ¿no? De repente vemos como las andaderas y pues no tienen como sus gomitas, ¿no? Para evitar que se derrapen. Todas las áreas de atención del paciente tienen que contar con adecuada iluminación. El personal de limpieza debe mantener los pisos secos y colocar señalizaciones cuando el suelo esté mojado. Los triangulitos, ¿no? Los esos amarillos. Y nos pide que es importante que cada organización implemente la evaluación y revaluación del riesgo de caídas acorde a criterios específicos, ¿vale? De acuerdo al tipo de pacientes que tengan. Como se los decía, si tienen pacientes pediátricos siempre, si es un hospital pediátrico, pues es una escala enfocada a ese tipo de pacientes. Si es un hospital general que recibe de todo, pues pueden tener varias herramientas, pero deben de ser herramientas validadas, ¿vale? Y básicamente eso es lo que nos pide la acción 6. Si se dan cuenta, no nada más es evaluar y reevaluar el riesgo de caída, sino sí tenemos que considerar más puntos de estos. No sé si tengan alguna duda antes de pasar a la acción 7. No, Liz, vamos bien.
Vamos todo bien acá. Excelente, excelente, menos mal. Va, excelente, chicos. Entonces, si ya vamos viendo este tema de la acción, si se dan cuenta, esto, ojo, esto es lo más básico, reitero, como lo decía ayer, es lo más básico de lo básico, de lo básico, de lo más básico que puede hacer en seguridad del paciente. Antes de querer pensar en alguna otra cosa, acreditación, algún otro elemento, deben de pensar en cumplir estos 8 elementos al menos. Que si se dan cuenta ya son cositas que sí ya requieren cierto nivel de trabajo bastante interesante. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a ver entonces ahora la 7. Esta me gusta mucho, la 7, porque también es algo sencilla, pero también el personal no estamos acostumbrados a eso. Nos piden el registro y análisis de los eventos centinela, adversos y cuasi fallas. Y para aquellos que no han tenido acercamiento a este tipo de terminología, no, como siempre lo digo cuando doy este tipo de pláticas, no me interesa que se aprendan las definiciones, me interesa que lo sepan identificar, porque cuando ustedes ya están atendiendo al paciente, lo que necesito es que lo identifiquen, no que me digan de memoria la definición de cuasi. No, eso no sirve. Necesito que me lo interpreten, que me lo sepan identificar. La cuasifalla básicamente es cualquier cosa que pudo salir mal, pero que no salió mal y no llegó al paciente. Por ejemplo, le voy a dar una dieta errónea a un paciente, pero antes de dársela, ya casi se la daba, pero me di cuenta que no era el paciente y se la quito. Si se dan cuenta, no la empezó a comer. Entonces, esa es una cuasifalla. Casi le llega, pero no le llegó. Por ejemplo, eh, voy a hacer una limpieza, una tarea séptica ahí con el paciente, pero se me olvidó lavarme las manos, pero antes de que lo haga, ya me acordé y me fui a lavar las manos y ya hago lo que iba a ser la curación, ¿no? Eso es una cuasifalla. Esas son las más geniales, ¿eh? Porque eso habla de que estamos haciendo barreras de seguridad. La que siempre sucede es evento adverso, es decir, algo que no tuvo que salir mal, pero salió mal y llegó al paciente. Por ejemplo, chispas, la dieta no era para el paciente, pero ya se la está comiendo, ya se la comió, pues ya, eso es un adverso, porque ya me equivoqué y ya le llegó al paciente. A lo mejor no le va a ocasionar ningún daño, pero ya le llegó al paciente y no tuvo que haberle llegado. No, es un paciente que es alérgico a los lácteos y pues ya le mandaron ahí algo con queso y crema y pues ya se lo está comiendo. Entonces eso ya es un evento adverso. O un medicamento que no era para el paciente y ya se lo pusieron. A lo mejor no le va a pasar nada, pero pues ya le llegó y no le tuvo que haber llegado. Ese es un adverso, ¿no? O no me lavé las manos y ahí ya lo ando tocando al paciente. Entonces, pues no, a lo mejor no le va a pasar nada, a lo mejor, o a lo mejor sí, no lo sé, pero no tuvo que haberle llegado, porque se supone que se tuvieron que haber lavado las manos. Entonces, ese es el adverso. El centinela es, ya la regué, ya le llegó al paciente y ya lo maté. Ya. O ya le ocasioné un daño irreversible. Y este es el que no queremos nunca. Y de este tengo varias historias. Siempre lo digo, la cuasifalla se puede convertir en evento centinela en un chasquido de dedos. Bien rápido. ¿Por qué? Chéquense. Les voy a contar en mis tantos elementos que he dado de capacitación. Una vez me fui por allá al instituto, bueno, más bien al Hospital de Alta Especialidad Pediátrica allá en Chiapas y me contaba la gestora de calidad allá. Una vez pasó que a un paciente pediátrico le habían hecho una prueba de VIH y pues se les hizo fácil no registrar bien el nombre en el estudio de laboratorio, como lo vimos en la acción uno, y le pusieron el nombre de otro, bueno, más bien pusieron su nombre en el resultado de otro. Y pues, ¿qué creen? Para ley de Murphy, pues resultó que el estudio que les dieron era la prueba de VIH positiva. Pues el paciente la leyó, el paciente se fue al baño, rompió el vidrio, se cortó las venas y se murió. Y listo, ahí quedó. Algo tan sencillito se convirtió en un problemísimo. Solamente porque pues el profesional de la salud se le hizo fácil no verificar los datos del paciente y pues ahí le dieron un resultado positivo cuando el paciente sí era negativo. Entonces, pues imagínense, ¿no? Entonces, por eso les digo, cosas bien sencillas se pueden complicar mucho si de verdad no hacen sus barreras de seguridad. Y así como esas historias, tengo unas tantas más, ¿no? Que dices tú, ay, no inventes, ¿cómo se les ocurrió hacer eso? Pero pues
El errar es humano, pero pues también no se pase, ¿no? Hay de errores a errores. Entonces, por eso tenemos que cuidarlos. Y es por eso es importante notificarlos, porque si los notifican, el personal que se dedica a calidad puede empezar a gestionar acciones para que eso no vuelva a pasar, que eso es lo que se trata. El notificar no es quemar a la gente, no está enfocado a eso forzosamente. Está enfocado para que si está haciéndose algo mal, se busca hacerlo mejor. Pero de repente a mí me dicen, es que Inges, esto se está haciendo mal. Pues sí, ¿y cuándo me lo han notificado? Pues nunca. Entonces, ¿cómo quieres que lo sepa? No soy Dios, ¿no? Quisiera ser omnipresente, omnipotente y todo lo que quiera, ¿no? Pero si no me lo notifican, pues yo nunca me voy a enterar. Quisiera estar en todas las áreas todo el día, pero pues no se puede. Entonces, la gente que está en las áreas, pues tiene la obligación y la responsabilidad de notificar lo que vea que no se está haciendo bien. Y ustedes lo van a identificar como cuasi falla adverso y centinela, ¿vale? Bueno, entonces, sabiendo eso, ¿qué es lo que nos pide la acción 7? El registro y análisis de esas cuasi fallas, ¿vale? Y nos piden que utilicemos el sistema de registro de eventos desarrollados para tal efecto que está directamente disponible en la página de la DGES. Aquí, ojo, pueden usar ese o la definida por el establecimiento, porque anteriormente, hace como, todavía lo recuerdo, como hace 3, 4 añitos, existía una plataforma que era de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, que es la DGES. Entonces, en esta, nosotros registrábamos ahí los incidentes y caía como a una base nacional, pero muchas veces las contraseñas no servían, no sé si alguien tuvo la oportunidad de utilizarlas, si tuvieron, pues me darán a lo mejor la razón. Entonces muchas veces mejor hacían su sistema de notificación interno, eso también lo pueden hacer, que el más típico y el más arcaico es el papel y lápiz. Pueden usar un formulario de Google Forms con un codiguito QR que lo traiga todo el personal en su gafete y lo escaneen y que ahí rápido llenen mientras están en el baño acá en lugar de estar viendo el TikTok, estén acá notificando a lo que vieron. Cositas así pueden hacerlo. Hay muchas alternativas. Así que va a depender lo que tengan ustedes como infraestructura y también personal. Nos pide que el registro de eventos adversos se hará de acuerdo al proceso operativo del sistema de registros de eventos de la DGES o lo definido por el establecimiento. O sea, tienen que generar ustedes un proceso para poder hacer su sistema de notificación. ¿Vale? Se tiene que hacer el registro y análisis cuando existe un riesgo potencial o inminente de muerte imprevista, pérdida. O sea, por ejemplo, les voy a contar una experiencia reciente. Es lo que a veces les digo, el errar es humano, pero hay de errores a errores. Y no es en contra de nada del personal de salud, pero a veces es lo que les digo, a veces creo que el sentido común no es tan común como lo creemos. Fue un paciente, fue un paciente que estaba en quirófano, un paciente con marcapasos, y no saben cuánto problema me cuesta que los médicos entiendan que la historia clínica es importante, pero bueno, está bien. Un paciente que entró a quirófano sin historia clínica, tiene un marcapasos, su médico tratante, no me acuerdo qué procedimiento le estaba haciendo, pero creo que quería descartar un tema de algo en el cerebro. Se le ocurre meterlo a resonancia magnética para hacerle un estudio, no sabe que tiene un marcapaso, lo meten a resonancia magnética y el médico empezó a ver las imágenes y le dice al técnico de resonancia magnética, oye, ¿y tiene algo de malo que tenga marcapaso el paciente en la resonancia? No manches, el técnico tuvo que hacer el paro de emergencia y todo, se descalibró el marcapasos, el paciente entró en paro, no hombre, casi se muere el paciente. Y el médico bien tranquilo dijo, oye, pues tiene algo de malo que pues tenga el marcapasos en la resonancia. Pues gracias a Dios el paciente salió y todo estuvo bien y todo, ¿no? Pero son de esas cosas que dices tú, o sea, ¿qué onda? Es un evento adverso, como lo conocen en algunos lados, adversote, porque es casi centinela. Si ese paciente no hubiera salido al paro, se hubiera muerto. Todo porque su médico tratante no quiso hacer una historia clínica o porque no sabía que tenía un marcapaso. Entonces, se fijan de ese tipo de error. O sea, les digo, de verdad, el errar es humano y lo entiendo, pero tanto así un error como de esos, creo que hay de errores a errores. Entonces, por ejemplo, ese tipo de errores, pues sí es necesario analizarlos. A lo mejor no se murió, pero sí es un potencial inminente de muerte. Entonces, hay que analizar, ¿no? Oye, pues mínimo deberías de haber sabido que tenía el marcapaso. ¿Qué vamos a hacer como barrera de seguridad para evitar ese tipo de cosas? Así como esas tengo unas tantas más, pero esa es la que se me vino ahorita a la mente. Sale, el registro de eventos adversos se tiene que hacer inmediatamente. Por ejemplo,
Este tema del marcapasos sucedió un domingo, pues yo por política tiene que ser en 24 horas. No es como que pasa lo del marcapasos en marzo y me lo notifican en diciembre. Pues no, ¿verdad? Tampoco se pasen. O sea, sí inmediatamente es ya, 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 pero definan que es inmediatamente. El registro tiene que ser anónimo, chicos, voluntario, confidencial y no punitivo, ¿sale? Sí, no tienen que pedir en su formulario datos, no tienen que pedir nada de nada de nada, ¿sale? Nada más qué está sucediendo, ya hay como formatos muy estándares de qué es lo que tienen que estar pidiendo dentro de esto, ¿vale? Eso es lo importante aquí, ¿sale? Ahora, ¿qué más nos pide aquí? Perdón. La participación del establecimiento de atención médica en el registro tiene que ser aprobada por el COCACEP o el equivalente, ¿sale? Entonces, si ustedes van a definir un proceso para la notificación, tiene que estar bien claro y establecido y aprobado por todos los integrantes de su COCACEP. No es una decisión unánime de, yo decido que es así. No, 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 no. A ver, COCACEP, este es mi proceso, esta es mi propuesta, es esto, lo aprueban, jala, ¿no? No jala entonces. Y le hacen las modificaciones, tienen que estar aprobados, ¿sale? Los eventos adversos cuasi-vallas tienen que analizarse mediante patrones y tendencias cada 6 meses. ¿A qué se refiere con esto? A lo mejor ustedes tienen todo un análisis de todo lo que está sucediendo, no tienen su base de datos. Entonces tienen que empezarlos a clasificar, por ejemplo, separar todos aquellos que son falta de apego de higiene de manos. Tienen que separar todos aquellos que son que no identifican correctamente al paciente. Tienen que separar aquellos que son los que no ponen en los estudios de laboratorio el nombre completo y fecha de nacimiento. Entonces ustedes los clasifican y empiezan a analizar patrones y tendencias y dices, a ver, ya detecté que no están identificando al paciente por nombre completo y fecha de nacimiento, pero eso es la tendencia, ¿sale? Es que no lo están haciendo. ¿Qué es el patrón? Está siendo el patrón identificado en el turno matutino del área de ginecobstetricia en el piso 2. ¿Por qué? Porque a lo mejor todo lo demás sí lo están haciendo, pero excepto ese piso. Entonces van a hacer un análisis muy exhaustivo de esas notificaciones para identificar en dónde tienen que hacer acciones de mejora. ¿Sale? Y abajo nos dice que el report necesita reportar el servicio de inmunización durante las primeras 24 horas, las cuales fallas y eventos adversos derivados al proceso de vacunación, así como los supuestamente atribuibles a vacunación e inmunización. Que pues bueno, dependiendo si aplican vacunas o inmunizaciones, ahí estos viales se tienen que analizar, ¿vale? Entonces, básicamente esto es del sistema de notificación, o sea, no es tan complicado, pero el tema es que la gente quiera hacerlo, ¿sale? Permítame tantito, perdón, chicos. Listo, perdonen. Mensajito ahí importantillo. ¿Qué nos dice la 7B, chicos? Registro y análisis de eventos centinelas. Recuerden que lo anterior era eventos adversos. Ahorita vamos a analizar lo que son eventos centinela, que fueron los que dijimos que eran daño irreversible y que pues son la muerte y es lo que no queremos, ¿sale? Entonces, nos dicen que se tiene que registrar, reportarse y analizarse, al menos, ojo. Los eventos centinela considerados al menos son muerte imprevista no relacionada al curso natural de la enfermedad, ¿vale? O sea, por ejemplo, un paciente entró por X situación y se va porque le dio neumonía, porque la pescó allá adentro. Eso pues no era el curso natural, ¿verdad? Pérdida temporal o permanente de una función, ¿no? Pues sin querer la amputaron el miembro derecho y era el izquierdo, pues ese es un centinela. Cirugía en el lugar incorrecto, con el procedimiento incorrecto, paciente equivocado, ese es un centinela. La muerte materna. La muerte materna, ojo, no forzosamente es culpa de ustedes. Puede ser que se muera, pues, por alguna situación que ya haya llegado muy mal, pero aún así la muerte materna es un evento centinela. Y prepárense porque Cofepris les va a caer en 1 o 2 días, ¿eh? Transmisión de una enfermedad o afección crónica como resultado de una transfusión de sangre, ¿no? Entra un paciente y sin querer ya salió con VIH o con hepatitis. No inventen. Está cañón, ¿no? Entonces, esos son los centinelas importantes. Suicidio, violencia sexual, o sea, les voy a contar una anécdota evaluando un hospital público acá en el Estado de México. Sucedió algo bien interesante.
en el servicio, bueno, en quirófano, cuando le hacían el tacto a las mujeres para ver qué tan dilatada ya estaba para el tema de parto, pues se le ocurrió a un personal de intendencia bien inteligente que como no tenían uniformes ni nada, hacer tacto él. Entonces tocó a todas las personas ahí, no siendo, haciéndose pasar por médico. Entonces imagínense, o sea, lo complicado que fue eso. Ese es un evento centinela, ¿sale? Es una violencia sexual, es un maltrato. Entonces, cosas como ese tipo de cosas, valga la redundancia, suceden. Y son cosas que dices, no inventes, de verdad, ¿a quién se le ocurre tanta cosa? Bueno, entrega de menor de edad equivocado al familiar, ¿no? Te cambian al bebé, imagínense. Y pues es una falla de la meta uno. Entrega de cadáver equivocado. ¿Cuántas veces vimos eso en COVID? Y me pasó verlo en públicos también de, oye, este es mi paciente, voy a abrir la bolsa para ver. No, 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 te vas a contar. No, más, me vale. Quiero ver que sí sea mi familiar. Lo abrieron y pues no, que no es mi familia. No, inventen. Imaginen, ¿no? Digo, de repente ahorita suena como historia y anécdota, pero ya cuando nos pasa a nosotros, pues sí dices, no, no inventes, sí está cañón. Y todo porque pues no se les ocurrió hacer identificación correcta del paciente. Algo tan sencillito. Entonces, imaginen, ¿no? Esos son los eventos centinela. Y después nos habla sobre la 7C, que es la recopilación, análisis y comunicación de estos datos, ¿vale? ¿Qué nos dice la 7C? Nos dice que los resultados de registros de cuasifallas adversas y centinelas se presentarán en comité de seguridad del paciente, o sea, algo que tienen que presentar en su comité de COCACEP son el sistema de notificación. Ese sí es un tema, ¿vale? El resultado del análisis, o sea, una cosa es el registro y otra el análisis, o sea, de qué es lo que se está haciendo. Si estamos viendo que se están equivocando mucho en esto, ¿qué es lo que vamos a hacer para que eso no suceda? ¿Sale? Los resultados de estos registros se tienen que ver en el COCACEP con el fin de identificar patrones y tendencias, ¿sale? El COCACEP o el equivalente deberá monitorear estas estrategias para definir acciones de mejora y a través de este COCACEP se realizará la retroalimentación. O sea, ahí se tiene que mantener el canal de comunicación necesario para que esto vaya saliendo y se vaya mejorando, ¿vale? Y con esto vamos a pasar a la 8, pero antes de pasar a la 8, que ya es la última, ¿tienen alguna duda, comentario o sugerencia? ¿Alguna duda, comentario, sugerencia? ¿Cómo ven? Ok, vamos todo bien. Uy, estas son las más, bueno, entre comillas, las más fáciles, ¿no? Creo que las más críticas, como comentaba, eran al principio. Y pues la audiencia acá en Facebook dice lo mismo, ¿no? Que estas pues son más comunes de realizar, a excepción de la 5. Justamente la realidad es que estas son las más sencillas, las más fáciles de implementar de alguna u otra forma, pero sí son las más complicadas en el sentido cultural. O sea, es un tema meramente cultural. O sea, porque la gente dice, pues, ¿para qué notifico si ni me hacen caso? Y es pues el típico análisis mexicano, ¿no? De, pues, ¿por qué denuncio si no me van a hacer caso? Sí, pero es que lo tienes que hacer, es tu responsabilidad. A lo mejor el denunciar es tu responsabilidad como ciudadano, pero el notificar es tu responsabilidad como personal de salud. Te hagan caso o no te hagan caso, tú ya cumpliste con lo que te toca. Ya lo que a otra persona le corresponda, ya es su chamba. Pero no se puede justificar el no hacer una cosa porque el otro no lo hace. O sea, es necesario sí justificar este tipo de elementos. Entonces, el notificar, el lavarse las manos, son cosas bien sencillas, pero son difíciles por temas culturales, porque desgraciadamente el ser humano no está acostumbrado a tanta estructura o tanto elemento. Entonces, en lo que se acostumbra, en lo que se hace rutinario, en el sentido de que se hace como una costumbre, una tradición, un elemento que se tiene que hacer, pues cuesta trabajo. ¿Va? Permítame tantito, voy a conectar rápido la compu porque se me va a apagar, chicos, ¿vale? Entonces la voy a conectar para que podamos ver la octava.
Listo, ya. Volviendo al tema, ya tenemos computadora con... Bueno, y vámonos pues a la octava acción, ¿vale? Esta octava acción también está interesante. Y como se los estaba mencionando anteriormente, el tema de cultural es sumamente importante, ¿va? Y justamente, si bien recuerdan el contexto de que las acciones esenciales refuerzan a las metas internacionales. La octava acción habla referentemente a eso. Habla sobre las acciones a medir parte de la cultura de seguridad del paciente. Si ustedes ya están laborando directamente en una organización de atención en salud, deben de tener conciencia o deberían de tener por ahí algún elemento en donde a ustedes una vez al año les estén aplicando una encuesta de seguridad del paciente. Deberían de estarlo haciendo. ¿Por qué? Porque nos los pide la acción. Y no es una encuesta así que yo me inventé y 5 preguntas. No. Es una encuesta que ya está diseñada por la HRQ. Es una asociación, es una agencia de calidad y de seguridad en Estados Unidos, en donde ya es una encuesta que tiene años de estudio y que está dividida en varios factores o varios sectores, en donde lo que se mide es ver el compromiso de cultura, de calidad y seguridad del personal, de la parte directiva, de todos lados. Y con base en ello, pues generar los planes de mejora a un año para volverla a medir e ir subiendo poco a poco más el grado de cultura de seguridad del paciente, ¿va? Porque si bien anteriormente yo les decía que la cultura y que sí la cultura y que sí, pero ¿cómo mides la cultura de seguridad del paciente? Pues con esta encuesta. Si ustedes googlean HRQ, ustedes van a encontrar esa encuesta. Si gustan ahorita terminando, igual que el manual que está por parte de la Secretaría de Salud para la vigilancia de ciertos elementos de infecciones asociadas a la atención de salud, también se puede hacer esta encuesta. La recomendación de implementación es genera un Google Forms en donde tengas la encuesta, donde se baje todos los datos y puedas analizarla. La forma más arcaica es hazlo en papel y lápiz, pero después captúrala y analiza los datos, que es lo más complicado. Entonces yo les recomiendo eso, ¿va? Entonces, ¿qué nos pide la acción? Que para el proceso de medición de esta se usa el cuestionario de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, que adaptó de la HRQ. Y adaptó se refiere nada más a términos como de traducción. ¿Por qué? Un servidor está participando ahorita como implementador de una acreditación canadiense en el lugar en donde yo laboro. Entonces, esta acreditación canadiense, uno de los elementos que nos pide es esta evaluación, pero cuando ellos no los pasan y la empezamos a analizar, sí, realmente el tema de la adaptación de idioma es importante. Entonces, sí ocupen la de la dirección general, ¿vale? Nos pide también que la medición de la cultura de seguridad del paciente se podrá realizar en la plataforma de la DGES. Se puede, si es que así lo deciden, o pueden usarla, hacerla de forma extraordinaria. Normalmente en el público, yo he visto que mandan los links y todo eso para hacerla en una plataforma. Esa también es válida. Pero si la quieren implementar ustedes con un formato y analizar ustedes los datos, claro que por supuesto que pueden hacerla. Es mejor eso a no hacerla, ¿verdad? Mejor pues apliquen a esa forma. La participación del establecimiento de atención en salud en la misión de la cultura de seguridad del paciente tiene que ser aprobada en el COCACEP, es como les decía. En el COCACEP tienen que decir cuándo, a quiénes, en dónde y todo van a aplicarla. No es una decisión unánime. Tienen que definir a quién, en qué momento y todo. Y el COCACEP tiene que decir, ¿lo aprobamos por unanimidad o por mayoría o no? ¿Vale? Realizar anualmente esta medición, como les decía, anualmente no es forzosamente en diciembre, un servidor lo hace en diciembre, pero se puede hacer de octubre a octubre, de enero a enero, de febrero a febrero, definan ustedes. Participar de manera anónima, porque en la encuesta jamás pide nombre, ¿eh? Esto es totalmente anónimo. Lo único que sí pide son como servicios, enfermería, médicos y eso. Pero pues hay muchos médicos, hay muchos enfermeros, nunca van a saber quién es. Y el objetivo no es saber quién está quejándose o diciendo, o sea, el tema es, si hay una queja, si hay un elemento, pues hay que atenderlo, de eso se trata. Los resultados de la medición se presentan en COCACEP, ¿sale? O sea, cuando ya tengan los resultados se presentan en COCACEP y este resultado de análisis tiene que desprenderse acciones de mejora para, valga la redundancia, pues para mejorar los resultados, ¿no? O sea, si ya tengo un grado de seguridad del paciente del 10%, pues ¿qué voy a hacer para subirlo un 20% más, por ejemplo, ¿no? Básicamente, la acción 8 nos habla de que tienes que aplicarla, la del HRQ, analizar los datos anónimos, los presentas y haz acciones de mejora. No hay más referente a la acción 8. Es básicamente eso.
que de hecho ahorita se las voy a ir mostrando. Si gustan las dudas, las dejamos ahorita al final. Les voy a ir mostrando todos estos elementos, ¿vale? Les voy a mostrar los dos elementos que les prometí, que era el tema del manual y el tema de la encuesta, ¿va? Para que los tengan bien en consideración. Ok, miren, les voy a compartir la pantalla. Si ustedes quieren las cédulas de evaluación de infecciones, que seguramente algunos ya las han de ocupar, aquellos que no, pues bueno, se las muestro para que quede como un poquito claro este tema. Si ustedes se ponen literalmente en Google, manual de vigilancia de guías, ustedes van a encontrar este, que es el de la DGC, que es el que les dije. Nada más ahorita, y nada más como lo abran, porque creo que tiene ahí virus, ya saben, es el gobierno, no se preocupen, ahorita lo abrimos. Ahorita hacemos que esto abra. No se preocupen, ahorita abrimos otro navegador. Claro que aparezca, pero es ese. Ya saben, todo lo del gobierno no es seguro así, dan ciertas bromas. Un ratito. Manual de vigilancia de días. Vamos a ver si acá sí nos deja abrir. Exactamente, es este. Excelente. Ya nos los va a dejar abrir ahora sí, creo. A ver, vamos a ver. Sí, chispas, creo que no nos los abren. Si no, está, lo encontramos en otro lado. Ustedes no se preocupen. Aquí hay otro. Bueno, ese es el primer link. Nada más ahorita por tema de antivirus no me lo deja abrir, pero creo que en la parte de abajo va a aparecer. Aquí está. Es que ya lo descargaron por ahí. Bueno, básicamente es este manual. Nada más que aquí no me lo deja observar bien por el tema de derechos y todo eso que lo subieron a otra plataforma. Pero es este manual, ustedes lo van a reconocer porque pues tiene ya los colores del actual gobierno. Ustedes van a encontrar aquí todos los elementos que necesitan para poder implementar todo este tema de infecciones, ¿vale? Vienen las cédulas, me gustaría mostrárselos más, pero no me deja ahí ver un poco más. Déjenme ver si puedo desactivar mi antivirus para que lo puedan presenciar mejor. A ver, está. Voy a desactivarlo rápido para que se lo muestre. Y aquí, antes de eso, pues si gustan les voy enseñando la encuesta de la HRQ. Voy a quitar esto, que es bien molesto aquí. Ay, qué interesante. Sí, no me entra. Bueno, vamos a ver lo de la encuesta de la acción esencial número 8. Aquí viene un procedimiento en el cual nos dice cómo, igual, me dice que no puedo entrar. Ahora sí se está poniendo interesante mi antivirus. A ver si me deja observarla. Sí me deja observar esto. Aquí hay un procedimiento que ya es un poco antiguo. De hecho, ahorita van a ver los logotipos. Bueno, ese no es. Este es el manual de otro hospital. Es un hospital del TEM. Un ratito, déjame ver si encuentro realmente la encuesta. Dice esto. Déjame encontrársela. Pero es una serie de preguntas que esto, si ustedes lo descargan directamente, si ustedes la descargan directamente a un Google Forms, pues ya les va a dejar analizarla directamente. Voy a buscarla en la anterior acción porque en esa es en la que se encuentra segurísimamente.
está. Un ratito, se las pongo. Aquí está el acuerdo, este es el anterior acuerdo, pero la encuesta, como no es del acuerdo, sino es de una agencia externa, pues ese ya digamos que se queda para siempre, ¿sale? Entonces, si nosotros nos vamos directamente a lo que es la encuesta, que está en la parte última, van a encontrar las preguntas que nos recomiendan hacer, ¿sale? Por ejemplo, nos dicen igual que tenemos que hacer esta encuesta. Por ahí tienen el micrófono abierto, creo. Listo. Aquí está. La encuesta comienza aquí, dice, anexo 6, cuestionario sobre la cultura y seguridad de pacientes en hospitales en México. Tiene como una breve descripción, viene que es un incidente adverso, etcétera, etcétera. Y piden algunos datos, que es lo que les mencionaba, piden qué tipo de profesional eres, en qué turno estás, cuál es tu principal área de trabajo. Y vienen las preguntas. Piensa en tu área de trabajo, en mi área de servicio, la persona la apoyan mutuamente, que selecciono, y vienen aquí todas las secciones, sección A, sección B, sección C, vienen todas las secciones, ¿vale? Todo esto es la encuesta que se tiene que llenar, ¿vale? Entonces, esto es lo que yo les recomendaba que se usara directamente en Google Forms para que se llene rápido y los datos ya salgan analizados o salgan en un Excel y ustedes le puedan dar el manejo que ustedes requieran, ¿sale? Esto es lo que yo les recomiendo, ¿vale? Y ahora del manual, nada más ustedes utilicen, cuando ustedes le pongan igual, manual de vigilancia de ellas, el primerito que les aparezca de la Dirección de General de Salud, ese es el bueno, ¿vale? Ustedes entren directamente a ese y ahí viene explicado cuáles son las cédulas de verificación. Son 4, que son de infecciones de torrente sanguíneo, que son de infecciones asociadas a ventilación mecánica, las infecciones de vías urinarias y las infecciones de sitio quirúrgico, que son las 4 principales que se tienen que como tener a mayor vigilancia de paquetes preventivos. Y ahí viene, ¿vale? Ya viene un poco más actualizado porque anteriormente pues, ya estaba más desactualizado. Y esos son a los que se refiere o a los que me refería yo cuando les presentaba la acción esencial. ¿Sale? Entonces, no sé si hay alguna duda, algo referente al día de ayer, al día de hoy, con gusto se las voy resolviendo. Bien, pues por acá en Facebook tenemos que todo está bien, qué importancia de conocer las acciones a grandes rasgos. Acá por acá dicen que en su hospital ya lo manejan y que les ha costado un poco de trabajo la acción 5, que por ahí hay, los estudiantes dicen que ellos se confunden con los tipos de lavado porque en la escuela a veces les enseñan uno y en los hospitales les solicitan otro. Mm, todo bien, felicitaciones, excelente ponencia. Otra vez el lavado de manos, ¿cuál es el reglamentario? ¿El de la OMS o el que nos enseñan en la escuela? Nada más por acá, todo bien, excelente, buena ponencia, felicitaciones, Muchas gracias. Sí, realmente felicitaciones. la acción 5, como lo mencionaron ahorita en los comentarios, sí es la más complicada. Sí, de repente en la escuela les enseñan otro porque hay un lavado quirúrgico de manos y todo. Digamos que el que menciona la OMS es el más básico. Es el más básico, es el que se tiene que saber, como venimos de una pandemia, ¿no? Y es el que más ocupaba también en eso, ¿no? Un virus mortal se eliminaba nada más ahí con 40 segunditos de lavado de manos. Entonces, es el más básico. Sí, de repente puede ser que vean algunos otros y está bien, pueden utilizarlos, pero el básico, básico, básico es ese, ¿no? Por ejemplo, en la institución en donde yo laboro, en la cocina usamos otro que es como tipo quirúrgico, pero es porque tenemos un distintivo H. Entonces, para el manejo higiénico de alimentos, entonces pues ocupamos otro, pero no significa que porque ocupen otro, que es más avanzado, significa que el de la OMS no sea funcional.
funcionan, pero pues hay mejoras en ciertos elementos, ¿no? Entonces sí es importante que eso lo consideren y sí es el más difícil porque pues hagan entender a la gente que se tiene que lavar las manos. O sea, eso es, hijos, bien complicado. Y si ese es complicado, cuando les digan nombre completo y fecha de nacimiento también es complicado. Cuando les digan, oye, es que tienes, es complicado. Entonces, nada más tienen que ir pensando en las estrategias para irlo implementando y la gente que, bueno, ya está laborando, pues tiene que mejorar y implementar más esto, y aquellas personas que pues, son estudiantes y apenas van a ingresar, no se dejen malear por la gente que ya trae mañas, porque eso es lo que sucede. O sea, la gente que tiene mañas es, pues, ¿para qué te lavas las manos? No pasa nada, y cositas por el estilo. Entonces, no se dejen influenciar por ese tipo de cosas. Hagan las cosas correctas, aunque las otras personas no crean que sea lo correcto. Ustedes ya lo saben que es lo correcto, ya les enseñé la evidencia del por qué es correcto, entonces, pues nada más sigan así. Correcto. Pues bien, ¿alguna duda, algo más? Por acá siguen dándole muchas felicitaciones, ingeniero, por acá. Excelente ponencia, muchas gracias por su conocimiento, muchas gracias por el tiempo, felicidades. Con todo gusto. Sí, realmente las acciones es interesante, es algo muy padre. La verdad es que siempre lo he mencionado, creo que el tema de calidad y seguridad del paciente, y se lo digo mucho al personal clínico, ¿no? Pues es que un ingeniero que me va a venir a hablar de cuestiones clínicas, es que yo no me voy a meter en su actuar médico, o sea, ustedes diagnostican, evalúan todo, yo nada más voy a ayudarles a que su práctica médica clínica sea más segura de lo que ya es. O sea, yo no me voy a meter en el que sí saben diagnosticar eso, ¿no? Porque yo no sé de eso, yo no soy clínico, a lo mejor sí me defiendo, ¿no? Pero no lo sé, no soy experto en eso. Pero sí voy a hacer que su práctica médica clínica sea más segura. Eso sí, soy experto, y eso sí les puedo ayudar. O sea, yo no me voy a meter a que cómo hacer la cirugía, pero sí les voy a decir cómo su cirugía puede ser más segura, con qué prácticas puede ser que esa cirugía sea más segura. No desde el punto de vista a lo mejor meramente de práctica clínica, sino de otra situación. ¿Va? Entonces, menos mal cumplir las expectativas, les ayudé en estos temas. Si tienen alguna duda o algún comentario, alguna sugerencia, les comentaba que por ahí les dejo mis datos, se los voy a anotar aquí en un cuadro de texto, y creo que no apareció. Si tienen alguna duda, alguna herramienta que requieran de repente implementar en sus áreas y quieran tenerla, con todo gusto. Les voy a dejar un teléfono de WhatsApp, nada más. ¿Sale? Si alguien quiere contactarme por WhatsApp o ya sea por LinkedIn también, déjenme se los presento porque creo que nos está proyectando. Se los proyecto. Si de repente quieren ver por ahí alguna otra cuestión que les pueda ayudar, pues con todo gusto también se los comparto. Digo, la información es libre. Ya si quieren de manera muy específica cuál implementar o qué estrategia o qué herramienta, con todo gusto se los puedo compartir. Ahí tengo varias herramientas que les pueden servir para hacer la encuesta o para hacer la evaluación de higiene de manos. Les di algunas, pero pues va a depender también de su infraestructura, de de su institución, de su contexto organizacional. Va a depender mucho de eso, ¿vale? Y pues bueno, estamos para servirles. Ingeniero, muchísimas gracias por su participación en estos temas tan importantes, pues como bien lo dice, para mejorar la calidad hospitalaria y nuestra calidad en la atención, ¿no? Es un gusto, pues, para nosotros haber contado con su asistencia y pues también a los asistentes les agradecemos mucho el haber estado con nosotros, tanto de Facebook como de aquí por Zoom. Recordarles que próximamente tenemos los diplomados de enfermería pericial en las diferentes áreas y la certificación como peritos especializados. Entonces, para que estén atentos en las dos. Y un gusto, ingeniero. Muchas Muchísimas gracias, gracias. maestro. Estamos ahí en contacto y cualquier cosa, pues estamos para servirles. Cuídense mucho todos y excelente fin de semana. Gracias igualmente. Hasta luego. Gracias a todos.